¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Estamos empezando en toda la previa de las dos sesiones convocadas para mañana a las 10 por el oficialismo, a las 11 por la oposición. Vamos a ver qué es lo que termina aconteciendo en materia de quórum, qué es lo que termina sucediendo con la sesión convocada para las 11 por parte de la oposición, una oposición que ya la semana pasada, por falta de quórum, desistió de la convocatoria programada. Pero bueno, hay mucho de reunión de comisión, hay mucho dato, así que comienzo saludando primero a ella, Constanza Viñas. Hola Coti, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pato, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, ¿qué tiene Viñas para dentro de un ratito? ¿Títulos? Bueno, a ver, obviamente que tenemos expectativa de el duelo de sesiones, Sí. como lo presentabas vos Sí. recién, pero también vamos a hablar de un proyecto sobre el trabajo en las plataformas digitales. Mira vos. Un tema que sigue dando vueltas. Esto es básicamente rápido y lo que tiene que ver con la uberización. Sí, exactamente. Bueno, está un proyecto de un opositor, un oficialista, un opositor. De un opositor. Estamos. En provincia de Buenos Aires creo que hay algún avance, me parece, hay alguna legislación. Pero bueno, después hablamos de todo ese tema. El señor Juan Pablo Cabanac. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo le ¿Qué va, decís? Pato? Tanto tiempo. Tanto ¿Todo tiempo. tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Me parece Juan, muy ¿por bien. dónde vamos a andar? Vamos a andar por un proyecto que presentó Mónica Frade para tratar de cuidar el salario de trabajadores frente Sí. a embargos judiciales. Un proyecto que tiene una particularidad que es un respaldo transversal, porque cosechó firmas de apoyo de gente de la UCR, como Martín Lustó, y gente de diputados de Unión por la Patria. Mira vos, interesante, porque obviamente si vos tenés y caes en mora, obviamente te confiscaba el sueldo. Hasta Totalmente, acá. Hay sí. legislación, efectivamente. Es más, es una de las herramientas, en muchísimos casos, de mujeres que en caso de separación o divorcio no ven cómo la parte masculina tiene que cumplimentar con asistencias obligatorias Exactamente. y se va por el sueldo. Sí, efectivamente. exactamente. Sí, la iniciativa, que después vamos a dar algunos detalles, no deroga la posibilidad de que un embargo judicial tome el salario del trabajador, pero deja un cierto umbral porque considera el salario como carácter alimentario. Esta es abogada laboralista, así que conoce estas cosas, Exactamente. Mónica Frade. Efectivamente. Bueno, 11 de la mañana, 2 minutos, títulos y empezamos, por favor. Lo que decía el señor Cabanac, proyecto de la diputada Mónica Frade, la iniciativa modifica la ley de contrato de trabajo para actualizar el criterio de protección de los ingresos. El tema de Coti, proyecto de ley sobre trabajo en plataformas digitales con el objetivo de regular la relación entre empresas y trabajadores de las aplicaciones. Mañana miércoles, actividad en diputados. Recordamos, se oficializaron los dos pedidos de sesión para mañana a partir de las 10. Bueno, señor Cabanac, su tema, vamos. Arrancamos, Pato, Dale. con lo que decíamos hace instantes, el proyecto de la diputada de la coalición cívica Mónica Frade para proteger remuneraciones frente a embargos judiciales. Vamos a observar en las siguientes placas algunas de las características que tiene esta normativa que presentó la integrante de la Cámara Baja. Ahí lo tenemos. Esta es la iniciativa, estos son los puntos más importantes, el desafío que propone modificar, Pato, la ley de contrato de trabajo para que el sueldo sea inembargable hasta cubrir el valor de la canasta básica alimentaria. Hay un detalle que este proyecto no menciona, es qué pasa si ese salario es menor al Claro. valor de la canasta básica alimentaria, como suele suceder con muchos de los salarios registrados, que hoy quedan muy por debajo Sí, de claro. la canasta básica alimentaria. Bueno, por lo menos ese punto central la iniciativa no lo menciona. Vamos a observar en la placa número 2 también otra de las características que tiene, que justamente que pasa por que el trabajador no quede por debajo
no quiere que ningún trabajador quede por debajo del piso mínimo necesario para acceder a alimentos esenciales. Frade considera que el salario es vital, tiene carácter alimentario y que no quiere que ningún trabajador, ningún empleado sufra de consecuencias ante un embargo judicial, por ejemplo. De acuerdo al proyecto, los embargos solo podrían aplicarse sobre el excedente del salario que supere ese umbral básico. Es decir, ella no quiere que una confiscación se quede con absolutamente el salario de todo el trabajador, o sea, permite que justamente la ley de contrato de trabajo realice ese tipo de embargo específico, pero guarda un porcentaje del salario para que el trabajador pueda acceder a alimentos. Vos sabés que me tocó alguna experiencia, yo como trabajador, no en mi caso, pero era con compañeros, donde había un win-win, ganar-ganar entre la empresa y el trabajador. ¿Cuál era el win-win? Bueno, la empresa te pagaba parte en negro, paga menos cargas sociales, Sí. y el trabajador cobraba en negro y por lo tanto ese porcentaje era inembargable. Claro. Y no había registro de lo que cobraba. Así que pasaba. No sé Totalmente. cómo estará ahora, pero pasaba. Y Sí. había mutuo acuerdo. Bueno, hay muchos oficios hoy, muchos empleos, Pato, que hay trabajadores cuya comisión la cobran directamente en negro. Sobre Claro. todo aquellas personas, call centers, por ejemplo. ¿Ah, sí? Las personas que hoy están en tareas de ventas. Ah, Tienen muchas veces la comisión en negro y eso hace que justamente el trabajador no pague carga social, que el trabajador también acceda a un monto extra por esa comisión, por ese producto que vendió y justamente... y la parte no patronal no paga. la No parte paga carga, patronal claro. exactamente no paga. Otra de las características, se apunta a actualizar criterios de protección salarial frente al deterioro del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida. Obviamente que Frade menciona lo que ha sucedido en los últimos años en materia inflacionaria, que castigó severamente el salario de los trabajadores. Solamente en el año 2023 hubo un 211% de inflación interanual, una inflación que ha sido moderada en los últimos tiempos, pero de todas maneras ella considera que el haber de un empleado está corriendo detrás de la suba de precios y que es necesario establecer una protección extra más allá de los convenios colectivos de trabajo y las negociaciones paritarias. Otro punto, otro eje que tiene esta iniciativa que busca evitar que los descuentos automáticos, los créditos o las retenciones judiciales afecten justamente a estos ingresos que son considerados de necesidades básicas y que también muchas veces el salario no solamente va destinado también a alimentos, sino también a algún menor de edad, que esto suele suceder en muchas ocasiones en las familias. Tenemos otra placa también para analizar este punto. Desde el entorno de la legisladora sostienen que el salario justamente tiene el carácter alimentario y debe resguardarse especialmente, y esto hace mucho énfasis, en contextos de crisis económica. También hace referencia a que el salario registrado está perdiendo contra la suba de precios. Hay muy pocos gremios que han logrado paritarias por encima de la inflación y que es necesario justamente ante una situación que ella considera grave bajo la actual gestión de Javier Milei, que los laburantes tengan un punto extra de protección. Hay una aclaración que justamente lo veníamos diciendo, que no elimina la posibilidad del embargo, sino que delimita con mayor precisión qué parte del salario tiene que considerarse de manera intangible que no se puede tocar. Obviamente, Pato, que esto, y esto lo vamos a observar en la siguiente placa, tiene y aparece en un contexto determinado, en donde cada vez hay más, y esto lo venimos tocando acá, Pato, Sí. en el último mes, cada vez hay más iniciativas, cada vez más hay más proyectos que apuntan a resguardar el salario, la fuente de empleo. La semana pasada, Pato, ¿te acordás que hablábamos del proyecto de Miguel Ángel Pichetto que busca realizar un salvataje a las pymes? Es decir, la oposición empieza a motorizar ciertas normativas para tratar de instalar estos temas en la agenda pública, en la agenda parlamentaria, y de alguna manera desmarcarse también de un gobierno que está tratando de hacer énfasis, por lo menos lo estamos viendo en las últimas 2 semanas, esta semana clarísimamente, de manera muy clara, lo vemos al presidente explayarse sobre el rumbo económico. Ayer, por ejemplo, realizó una clase magistral en la San Andrés. En la San Andrés. Hoy va a exponer sobre empleo, inflación, rumbo económico en el Malva.
Y ayer también, para agregar, para completar esto, lo tuvimos a Santiago Bausili, el director del Banco Central, junto a Vladimir Werning, su segundo, ratificando el rumbo económico. Sí, diciendo que la morosidad en los bancos no es un problema, por ejemplo. Que no es un problema, sí. que por lo menos, claro, este punto también... Por lo menos para los bancos. Sí, sí. exactamente, que la morosidad no es un inconveniente. Te agrego más, Pato, Dale. porque yo tuve la posibilidad de estar ahí. También ¿Sí? mencionó Bausili, hizo mucho énfasis, porque había bastantes colegas que querían justamente saber sobre el tema morosidad. Claro. Dicho sea de paso, un dato, Nicolás Trota acaba de presentar un índice propio que tienen desde Unión por la Patria con índices de morosidad. Dicen que la más alta de los últimos 15 años, que desde el año 2010 no se observa una morosidad tan alta en las familias. Tienen un índice propio con estadística oficial. Sí, lo que pasa que había previamente, me parece, una facilidad desacostumbrada por adelantos tecnológicos para pedir plata con las billeteras electrónicas, me parece, ¿no? Bueno, sí. Uno de los puntos esenciales que marca el oficialismo es que se volvió al crédito, que antes era muy complicado acceder al crédito porque el crédito quedaba totalmente licuado con la inflación y que algunos usuarios no respetaron las normas. Sí. De hecho, Bausili dijo que cada banco tiene su criterio, su normativa y que tendrán que arreglarse con los usuarios en mora. Es decir, no hay ningún tipo de salvataje estatal previsto para este tipo de ocasiones, como sí por lo menos propone Hugo Yasky. Sí. El tema, perdóname, es que hay diferencia, obviamente, ¿no? En las miradas entre lo que está planteando un sector importante de la oposición, donde dice... El problema es del endeudamiento de las familias. Claro. Obviamente que hay una afectación de la billetera virtual, del banco, por supuesto que sí, pero el margen que tienen es muchísimo más amplio. Entonces creo que también, digamos, hay una mirada puesta en distintos sectores. Una cosa es mirar cuál es la problemática que están atravesando las familias que necesitan endeudarse para ir a comprar al supermercado, versus... si a los bancos les está moviendo el amperímetro muy importantemente. Por los bancos, Bausili, claro. De hecho, entonces, me parece que... Sí. Que los bancos no tengan problemas no significa que no tengan problemas la familia, obviamente. Sí, además dijo... Y además, perdóname, con una cuestión que es un agravante, porque el tema, bueno, está discutido después de cómo cobras con las billeteras electrónicas, qué haces con los bancos, qué te pasa con la tarjeta. El problema es cuando vos caes en el que te presta plata en el barrio, con intereses leoninos, por ejemplo. La financiera, sí. Exactamente, claro, este es el tema. Sí, tal cual. Bueno, justamente en torno a eso, el funcionario dijo que los bancos tienen previsto un esquema, tienen previsto en sus cuentas el hecho de... que no le pague, obviamente. Exactamente, que no le paguen. Sí, claro. Recalcó eso. Y bueno, obviamente también el gobierno empieza a tratar de generar un mensaje positivo, señalando que la inflación va a bajar, que la moneda, que el dólar no se va a mover del precio que hoy tiene, que incluso mencionó lo que pasa a nivel parlamentario, porque considera Bausili que ciertas iniciativas, como por ejemplo la reciente ley de modernización laboral o el régimen de incentivo a las grandes inversiones o el Super RIGI que el gobierno va a estar enviando brevemente, incluso hasta mencionaba la ley Hojarasca como motores para la economía y que van a servir justamente para vigorizar este proyecto que encabeza Javier Milei. Pato, para completar esto tenemos una placa más que me pareció interesante para mostrar la transversalidad que generó este proyecto de fraude, porque mira, lo acompañan Maximiliano Ferraro, por ejemplo, con compañeros, Esteban Paulón, Pablo Gelli, Martín Lustó, Sergio Palazzo, Romina del Pla, Pablo Juliano, Vanessa Siley, Lourdes Arrieta, Nicolás Trota, Néstor Piritón, Sabrina Selva, Ramiro Gutiérrez y Carlos Castagneto. O sea, estamos viendo un variopinto. Efectivamente. Hay peronistas, está a la izquierda como representada por Romina de Pla, está un sector de la UCR que no dialoga con el gobierno, como Martín Lustó, Esteban Paulón, socialista, santafesino. Es decir, consiguió un variopinto de distintas firmas, ¿no? Un variopinto respaldo. Respaldo, perfecto. El señor Juan Pablo Cábana, vamos ahora a recordar que hay una reunión de las pymes, pequeñas y medianas empresas, para dentro de un rato, a las 13. Habló de este mundo, el mundo pyme, el diputado Falcone, ayer con DTV, y Falcone decía esto, a ver. El tema de la apertura económica, con impuestos que todavía son caros, está pegando mucho, sobre todo en los conurbanos y sobre todo en las pymes. Entonces nos parece que debería el gobierno
no debería hacer una apertura sin tener algún plan de reconversión de las pymes. En otros países, en Turquía, en Australia, hasta en Italia mismo, cuando abrieron la importación, vos calculás que no puede competir con China, ni Alemania, ni Estados Unidos, están poniendo barreras y nosotros queremos que una pyme de Bursaco compita con una mega empresa china, imposible. Entonces lo que creo es que a las pymes lo que habría que hacer es un programa de reconversión para decir, bueno, si estos sectores van a quedar obsoletos, bueno, démosles crédito para que se reconviertan o calificación para que se reconviertan a otro rubro. Eso como regla general. Haría otras cosas porque soy desarrollista. Estoy hablando que este gobierno es liberal y está abriendo las cosas, debería hacer algo para no dejarlos a la intemperie. Cierran y despiden y no tienen camino, pero te vuelvo a repetir, en otros países, ¿qué hicieron? Eligieron determinados sectores para ir a otros nichos de trabajo, que habría que pensarlos y digamos, habría que trabajar con los sectores de la UIA o sectores de las cámaras empresarias para diseñar un proceso de transición. Si vos lo dejás así a la buena de Dios, obviamente van a terminar o desempleados, o en un Uber, o en empleo de baja calificación, o a veces hasta podría pensarse en cómo facilitar el traslado a zonas que hoy tienen un alto crecimiento y le falta gente. Yo como desarrollista haría otra cosa. Te digo, este gobierno que no tiene piensa que cualquier plan de desarrollo es malo, o cualquier política industrial, lo mejor política industrial es no tenerla. Lo que digo es, si te metiste por este lado, de hecho cuando nosotros estábamos en el bloque de La Libertad Más, el presidente nos dijo, yo no voy a hacer un industricidio. Una vez que le dé las condiciones económicas a las empresas para que puedan competir, ahí voy a abrir la economía. Pero todavía tenemos impuestos altos, nacionales, provinciales, locales, tasas de interés que ahora están bajando, pero tenemos un dólar recontra barato que es imposible. O sea, el aumento de los costos en dólares, al estar el dólar planchado, tener una inflación de 2-3% mensual, imagínate que en 10 meses a una pyme le aumentaron 20% de los costos en dólares. O sea que esas cuestiones habría que ir trabajándolas. Por ejemplo, a lo mejor habría que liberar un poco el dólar en vez de dejarlo así que lo tiene frenado, con medidas de otro tipo, absorbiendo pesos. Medidas hay. Bueno, vamos ahora a un tema importante, pero primero lo vamos a escuchar al diputado Ardoaín, sobre el integrante de la Comisión de Agricultura, sobre el tema retenciones. A ver, primero Ardoaín, dale. Bueno, el desafío principal de la comisión es retenciones. Tenemos un proyecto presentado desde el PRO con una baja paulatina que está atada al acuerdo Unión Europea-Mercosur, que fija 3 años para retenciones 0, salvo el complejo de la soja, que queda en un porcentaje del 18 y del 14 en 10 años, pero a pedido de Argentina, no es pedido de la Unión Europea. O sea, Argentina quiere seguir teniendo retenciones. En el proyecto que presentamos desde el PRO, llevamos en 4 años a retenciones 0. Y el segundo tema que nos está llevando mucho tiempo es el acuerdo con Estados Unidos, que incluye ley de semillas, UPOP 91. Bueno, vengo de una reunión. La parte positiva que están hablando todos los sectores, no solamente los semilleros, sino las 4 entidades, más ACREA, más APRESID. Y en 3 o 4 meses que venimos charlando, hay avances. Somos optimistas en que se puede llegar a un consenso. Bueno, a esto me refería, ¿no? Porque ¿cuál es la contraparte de bajar retenciones? Vos bajás retenciones, obviamente que eso es una enorme ventaja para el productor, pero también está claro que el Estado se financia cobrando retenciones. Son miles de millones de dólares. Con lo cual, el Estado con eso garantiza salud, garantiza seguridad, garantiza en la medida de lo que hay obra pública. Si vos no tenés esta recaudación, porque bajás retenciones, ¿qué sectores afectás? Pero bueno, ya seguimos porque hay más de Ardoaín. A ver, dale. Bueno, es clave para ahorrar el debate, es que el gobierno entienda que este proyecto de ley, tanto de Scalia como el del PRO, es a favor del gobierno, no es para desfinanciar al gobierno, no es para romper el equilibrio fiscal, no es para generar inflación, es para que el gobierno, que cuenta con el apoyo del sector agropecuario en una gran medida, porque vino a bajar los impuestos, a sacar retenciones, tiene que agarrar esa bandera, y el espíritu del proyecto del PRO es consensuarlo con el gobierno nacional.
ponerle los tiempos, nadie quiere desfinanciar, nadie quiere volver al pasado, entonces es muy importante que el gobierno entienda que hay bloques opositores que son aliados. Y con lo que decís vos, es muy importante no confundirse, porque hoy Unión por la Patria puede querer bajar retenciones cuando durante 20 años no quiso, cuando nos cerró exportación de carne. O sea, hoy cuando me dice que Unión por la Patria está dispuesto a votar una baja de retenciones, a mí me huele mal. Yo creo que va con malas intenciones. Por eso te digo, estoy convencido que desde el PRO tenemos que hacerle entender al gobierno que es con el gobierno nacional un proyecto de ellos y que hoy tiene los votos para aprobarlo, hasta de Unión por la Patria, pero el proyecto tiene que ser del oficialismo. Mauricio Macri intentó bajar las retenciones, después las tuvo que subir por una cuestión económica y financiera del país, pero vos fijate lo importante de tener una ley de baja de retenciones aprobada por el Congreso, que si Mauricio las bajó y hubiese estado la ley, no las hubiese podido subir por decreto, hubiese necesitado una ley del Congreso para subirla. Fíjate la importancia de tener una ley aprobada por el Congreso, porque eso te da previsibilidad. Estamos hablando de inversiones, de nuevas tecnologías, pero ¿quién va a venir a invertir si no hay seguridad? Entonces, la previsibilidad es muy importante en este proyecto. Es un tema bárbaro, ¿no? Para hablarlo en otra oportunidad con el diputado Ardoaín, porque, reitero, a mí me parece que a veces hay como una doble vara. ¿En qué sentido? Acá, a través de los años, pero ahora con mayor severidad, y me parece bien, cuando cualquier diputado o diputada plantea un proyecto que pretendo determinada cuestión, te dicen, ok, pero ¿cómo lo vas a financiar? Y está bien. Y la propia Oficina de Presupuesto del Congreso te dice, tengo recursos, no tengo recursos, va a salir tanta plata, va a salir X monto, va a requerir tanta mano de obra, cosa que me parece bien. Entonces vos dirás, mirá, mi proyecto va a generar este gasto, pero yo planteo que haya un reacomodamiento en las cuentas generales y parte del presupuesto sea destinado a esto. Es lo que ahora es usual desde hace bastante tiempo. Ahora, no es lo mismo en este caso, porque ¿qué plantea el diputado? Eliminar retenciones. Él es diputado de La Pampa, la otra es diputada de Escaglia, es la zona que paga retenciones. Por el trigo, por la soja, la provincia de La Pampa, sí, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Responde en pato también a un pedido histórico de la sociedad rural, que lo hemos visto en cada cierre, exposición en Palermo. Totalmente. Donde... Ahora digo, y si yo dejo de recaudar 4.000, 6.000, 8.000 millones de dólares, ¿cómo cubro ese vacío? No me lo explican. No, digo, claro. Yo con esa plata atiendo escuelas, atiendo seguridad, atiendo educación. Pero a lo mejor, si lo explican o me dicen, mirá, no, vamos a gastar menos o vamos a recaudar la plata de otro lado, se entiende. Pero así parece como que apunta a desfinanciar las cuentas del Estado, ¿no? A mí me cuesta un poco pensar en que este proyecto tenga el aval del oficialismo como planteaba el diputado Ardoaín. Sí. Más que nada, no por los ideales o los intereses, digamos, que plantee Javier Milei o que haya planteado en algún momento respecto al modelo económico y demás, sino por la realidad. No se puede, claro. O sea, porque la realidad habla por sí sola y porque el año pasado los vimos en las propias definiciones que tuvo el gobierno, que dijo, bueno, lo bajo, pero por un tiempo. Totalmente. Lo bajo, pero hasta acá. Y porque ¿no? tenés y después que recaudar, lo vuelvo a subir. Entonces, obviamente. Es una cuestión de necesidad, no una cuestión de puedo que estar de acuerdo ideológicamente con vos, teóricamente, pero no puedo. El gobierno no esté a favor. Pero me parece que después, se choca de frente con la realidad. Muy bien, 11:23, esto es Orden del Día, estamos con Cabanac, estamos con Coti Viñas, ya seguimos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además,
se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Bueno, lo dicho, estamos con Coti Viñas y un temazo que tiene que ver con el empleo en plataformas. Temazo por varios ítems. El primero, que es un tema bastante nuevo, que tendrá 10 años o trabajos en plataforma, un poco menos, ahí estaremos. Sí, por ahí y con muchísima más en auto, dimensión ponele, ahora. Claro, empezó primero la uberización, después Sí. empezó el reparto en bicicleta, porque además es de una enorme ayuda para la gente que pierde el trabajo, es un enorme complemento también para la gente que tiene un trabajo y necesita multiplicar ingresos. Así que es un gran dato de este inicio de siglo. Diga, señora, a ver. Bueno, a ver, Pato, primero importante remarcar que este proyecto se presenta, si se quiere, un poco en contraposición de lo que fue la ley de modernización laboral, la reforma laboral, que sigue vigente, o sea, que está vigente ahora a pesar de la judicialización, ¿no? Sí. Y los avances que pueda llegar a tener esas definiciones en la justicia. Perdóname, la ley de reforma de modernización laboral no incluía un solo aspecto ni un solo punto sobre el tema de aplicaciones, ¿no? No. Explícitamente. Era Claro, así. pero Sí. digo, pongo Sí. este contexto porque claro. es una discusión que va de la No mano, quedó legislada, obviamente. efectivamente, sí. Es una discusión que va de la mano, que la oposición insiste en generar una legislación, en buscar algún tipo de protección para los trabajadores de plataformas. Sabemos que también hubo contrapropuestas, ¿no?, de la reforma laboral presentada por el oficialismo, que fue aprobada este año en sesiones extraordinarias, pero que esos proyectos quedaron básicamente como una postura de los distintos modelos que se proponen. Claro. A ver, esta iniciativa está presentada por Hugo Moyano Hijo y también acompañada con la firma de otros diputados de Unión por la Patria, Jorge Tayana, Hugo Yasky, Juan Marino, Abogado Sabrina laboralista también, Selva. Hugo Moyano, sí. Sí, Sí. pero con mucho diálogo con Walter Correa, Claro, el ministro ministro de de Trabajo. Trabajo de la provincia de Buenos Aires, es decir, con una línea con Axel Kicillof, que sabemos que tiene aspiraciones Sí. presidenciales para el año que viene. Después podemos discutir qué pasa con la interna Momento. en el Pero peronismo. ayer hubo mucha cartelería en las calles. Ayer amaneció, sí, la ciudad de Buenos Sí. Aires y también en la provincia de Buenos Aires, varios carteles que decían Axel o Milei. Bueno, de cara a un poco ese posicionamiento, cuáles van a ser los puntos, si se quiere, que podría presentar parte de la oposición como alternativa el año que viene, yo creo que lo enmarcaría un poco Está bien. en ese contexto. ¿Por qué? Porque yendo, digamos, a los números y a lo pragmático, bueno,
no se ven facilidades. Es un muy lindo debate teórico-político, ¿no? Sí. Porque, digo, uno a priori podría imaginar que los trabajadores de plataformas quisieran algún manto de cobertura y de protección, y yo creo que hay una cantidad importante de ese sector que quiere algo. Pero también están los otros, ¿no? Alguna minoría que dice, mira, déjame vivir así, no me regules nada, yo trabajo a la hora que quiero, las horas que quiero y los días. No sé cuál es prioritario, tal vez el que requiere de cierta cobertura es mayoritario, pero hay gente que traslada el tema de una profesión, un ejercicio muy liberal a su trabajo cotidiano, ¿no? Sí, así que bueno. A mí me parece que tal vez lo que faltó un poco en la discusión parlamentaria, donde sabemos que siempre se propone escuchar a los distintos sectores, fue tal vez citar, ¿no?, a distintos trabajadores de plataformas, que compartan sus posturas. Y tal vez con miradas contrapuestas, digo, lo que decías vos, el que quiere algún tipo de blanqueo, si querés, en esta modalidad de trabajo y el que no, si se puede buscar alguna forma intermedia, híbrida, ¿no? A ver, lo que sí es seguro es que hoy hay mucho poder por parte de las plataformas respecto del algoritmo. Entonces, bueno, ahí quizás sí hay un punto donde varios sectores estén de acuerdo, más allá de si después es un trabajo registrado o no registrado, si hay que cobrar un salario mínimo. Digo, creo que eso también puede formar parte de un proyecto y en todo caso de una plataforma electoral, si querés, pensando en el año que viene y cuáles son las propuestas para atender a los distintos sectores. Ahora, bueno, tal vez, o sea, hubo algo el año pasado, si no me equivoco, pero donde escuchamos a uno de los empleados de Rappi, no digamos de plataforma, sino de los que trabajan para la oficina, la si querés. Claro. Así que, bueno, sería un debate tal vez interesante. Sí, hay que ver el tema sumarle de los esas costos miradas. también, digo, si hay mayor protección, a lo mejor tiene un costo. El costo, ¿quién lo paga? Lo paga la empresa, no lo va a querer pagar. El trabajador tampoco, pero bueno, veremos. ¿Sí? Una discusión completa. Totalmente, sí. Bueno, si querés repasamos los puntos centrales de esta iniciativa que, como decíamos, tiene la firma o el impulso del legislador Hugo Moyano Hijo y con el acompañamiento de los diputados y diputadas que mencionábamos antes. En coordinación con parte, digamos, de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto, esta iniciativa, lo que crea es un régimen especial de trabajo dependiente prestado a través de plataformas para, básicamente, regular la relación entre las empresas como aplicaciones de reparto, transporte, mensajería y demás, y quienes trabajan en esas plataformas. Digamos, el objetivo es bastante claro. Ahora, ¿cuáles son los puntos centrales de esta iniciativa? En primer lugar, el proyecto presume que existe relación laboral entre la plataforma y el trabajador. Acá ya tenemos un cambio sustancial respecto de lo que sucede hoy en día. Aunque el vínculo esté presentado como independiente, se menciona en el proyecto, o bajo otra figura contractual, básicamente existe una relación laboral. Claro. Es la gran discusión, efectivamente, porque para la aplicación lo que hace es contratarte a vos para que vos le prestes un servicio. Exactamente. No establece la relación de dependencia, claro. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se especifica también en la iniciativa? Que la carga de demostrar lo contrario queda en manos de la empresa. Claro. Es decir, de base, según el proyecto, hay una relación laboral. Ahora, si no la hubiere, por ejemplo, trabajaste menos de X cantidad de tiempo, no sé, digo cualquier cosa, queda en manos de la empresa demostrar que entonces no hay una relación laboral, sino, como decía Pato recién, que la persona está prestándole un servicio. Bien, además, y acá es donde mencionábamos antes este punto, obliga a las plataformas a informar cómo funcionan sus algoritmos. Algo muy importante porque hoy es algo que no se sabe, entonces los repartidores entran como peor en un que mostrarme ranking. los balances. Peor. Peor que mostrar balances. Obviamente. Sí. Claro, ¿cómo funciona? ¿Por qué le das a uno y no a otro ese pedido? ¿De qué depende? Bueno, ese es el tema. No se sabe. No se sabe cuáles son los criterios que utiliza la aplicación para designar ciertos trabajos, envíos o lo que sea a una persona y no a otra, ¿no?
Perdóname, porque la verdad no he sido repartidor de Rappi. Pero digo, ¿la propia empresa determina si el trabajo lo hace Juan o si lo hace Coti o yo te prendo la luz, el primero que llega se queda con el viaje? Me parece que es así a mí, ¿no? Por lo que yo tengo un amigo que trabaja en Rappi y en Pedido Ya. Sí. Sí, cada empresa tiene su propio criterio. Sí. Te aparecen notificaciones, por lo que él me mostró, notificaciones de un local que está buscando un repartidor, y el primero que llega, que está ahí, o sea, tiene que aceptar ese pedido. Si está cerca en la zona, lo toma. Y a partir de ahí, pero el problema, como decía Coti, con el tema del algoritmo, es que muchas veces llegan pedidos de las zonas de mayor demanda. Claro. Eso también influye mucho a la hora de... ¿Y la propia de repartir. empresa favorece o desfavorece a los prestadores de servicios? No es que el trabajador no puede rechazar un pedido. Eso es así. Sí, el tema o sea, con así como rechace pasa 3 con al Uber, pique. que de golpe capaz vos estás viajando como usuario y escuchás que suena el ruidito y quizás el conductor acepta o no. Porque capaz no le conviene, no le sirve, no le interesa, quiere ir para otro lado, no sé, X. Entonces hay una respuesta, digamos, una opción que se le da a quien está prestando el servicio. Ahora, ¿cuáles son los que te llegan? Bueno, ahí es donde no se sabe. Claro. ¿Entendés? Claro. Que entiendo que la lógica indica que hay un criterio de cercanía, ¿no? De geolocalización. El tema es que eso se transparente. Ahora, nadie está diciendo que no existe un criterio. Son proyectos como el de la diputada de la coalición cívica que plantea el tema de que no te embarguen el sueldo. Son proyectos que parecería, corregime, Coti, para dar testimonio, ¿no? Para decirle a la sociedad, mira, nosotros somos peronistas y somos cercanos a Kicillof, nosotros queremos hacer eso. Después, si no nos dan bolilla para ser elegantes, es otro tema. Pero son esos proyectos, no para que estos proyectos terminen con dictamen de comisión y ser tratados en el recinto, me parece, ¿no? Pero es que, como decíamos antes con el tema de las retenciones, Exactamente, digamos, claro. después hay que ir a la realidad y a los números. Totalmente, Entonces, claro. Sí, termina siendo algo más testimonial, pero por eso también en el comienzo aclarábamos esto de, bueno, el año que viene hay elecciones. Totalmente, y mientras tanto me posiciono. Claro, posicionás a tu espacio para nosotros estas son las ideas importantes. Proyectos Entonces, testimoniales, te puedo mostrar que efectivamente. yo presenté proyectos sobre este tema, diciendo Si hago tal, campaña tal y cual. con los trabajadores de aplicaciones, bueno, que conste que me ocupé. Exactamente. está. Un dato para agregar a este tema. El cierre de campaña del año 2023 de La Libertad Avanza fue en un streaming de Ramiro Marra, y el entonces referente de La Libertad Avanza convocó a todos los trabajadores de plataformas a que vayan al streaming, a que den testimonio de su apoyo a Javier Milei de cara a la elección presidencial. Claro. Bueno, también puede haber una disputa de electorado. Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Qué te queda pendiente? Bueno, sigamos. Porque tenés una más, dale. Sí, tengo un par Ahí más. está. Se establece el derecho a revisión humana de decisiones automatizadas, como bloqueos de cuentas, reducción de ingresos, y también obliga a explicar esas decisiones en un plazo máximo de 72 horas. Bueno, también una modificación de cómo se llevan adelante estos trabajos. Sabemos que no siempre, incluso cuando uno chatea con un bot, no siempre hay una revisión humana en estos casos. Define que la jornada laboral incluye todo el tiempo en el que el trabajador está conectado a la aplicación, reconoce el derecho a desconectarse y rechazar tareas sin represalias, porque bien decíamos antes, hay una opción que se tiene de no aceptar el pedido, pero después bajás como en un ranking. Totalmente, ¿no? claro. Vos tenés, no sé, 5 estrellitas para trabajadores dispuestos y trabajadores y no me rechazaste dispuestos, 1, 2, 3, 4 entregas, bueno, te voy bajando la cantidad de estrellitas, ¿no? Sí, claro. Bueno, busca combatir un poco eso y también que se considere la totalidad del tiempo que el trabajador está conectado justamente como trabajo, ¿sí? Se fijan obligaciones de seguridad, por ejemplo, cobertura de ART, entrega de elementos de protección, evaluación de riesgos, capacitación en seguridad e higiene. Creo que acá lo más importante o lo más central es la ART. Claro, totalmente. Que el trabajador pueda tener la tranquilidad de poder ir, y sobre todo porque la gran mayoría está en la calle. Totalmente. Básicamente, Y la dando vueltas por la accidentología calle. es variada y permanente. Exactamente. Sí. También que la remuneración.
mínima. El sueldo. El sueldo, básicamente, lo que no es un sueldo, porque no es una relación Claro, laboral, claro. pero bueno, por eso hablamos de remuneración. Y tampoco es el mismo todos los meses, claro. No. Bueno, que haya un mínimo, básicamente, garantizado para cualquier trabajador, que sea equivalente a un salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Se prevén pagos variables por viaje, es decir, con los extras de lo que vos tenés un mínimo y después lo que puedas generar por fuera de ese mínimo porque trabajaste más o por lo que sea. Bien, también esto me pareció, porque hay más puntos, ¿no? Pero seleccioné algunos. Garantizar el acceso a baños. Mira vos, claro, Gratuitos. gran tema. Parece por una supuesto. pavada, pero me parece que es importante. Obviamente que si uno va por la calle ve que hay a veces grupos Mirá, están en el mismo que grupo. se reúnen. Empleados de aplicaciones y personal de seguridad. Están en el mismo grupo. Tal ¿eh? cual. Sí. Sí. Pero exactamente. bueno, que se les garantice el acceso a baños gratuitos, estaciones de servicio, ¿no? Como bueno, eso. Que puedan, obviamente al no tener un lugar físico para trabajar, estar Totalmente. dando El tema es que vuelta, acá, una en la capital, necesidad. cada vez hay menos estaciones de servicio en el centro. O sea, por una cuestión de precio y costo del metro cuadrado, Sí, el totalmente. propietario vende y me voy más lejos. No, y los Así carteles, Pato, de cada restaurante, cada bar, Te dicen que no. baño exclusivo para Totalmente, efectivamente, sí. Tal cual. A ver. Bueno, y después, y acá me parece A que ver. es un poco el corazón A ver. del proyecto, se incorpora un mecanismo para garantizar la elección de delegados Mira vos. de personal. Claro, como no hay oficinas, también se Claro. obliga con este proyecto a que exista un domicilio fiscal, una oficina. No tenés la fábrica, no tenés el techo que los agrupa a todos los trabajadores. Exactamente. Claro. Pero propone básicamente la posibilidad de que haya delegados, o sea, sindicalizar básicamente el trabajo en las plataformas, ¿no? Obviamente este es uno de los ejes más importantes del proyecto. Y para cerrar, dentro de los fundamentos, lo que proponen es que la legislación, lo que dicen, ¿no? Como crítica a la legislación actual, deja a los trabajadores de plataformas en una situación de precarización y toma como referencia antecedentes judiciales en Argentina, también de España, de Reino Unido, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, Ahí está, donde mirá. sí se reconoció la relación laboral entre las aplicaciones y los repartidores o los conductores. Es un temazo ese que decís al final, porque esto se trataba hace un tiempito y la verdad que son los temas que me encanta a mí, mirá mi divertimento, entrar en inteligencia artificial y ver qué pasa con las aplicaciones. Y la verdad que es muy interesante, entras a lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en no es un Brasil, problema que estamos lo que- teniendo acá, ¿no? No es una discusión de Totalmente. Argentina. No, es para más, te nada, digo más. para Yo nada. tengo familia que vive Mirá en vos. Estados Unidos, en Sí. Los Ángeles, y me contaban que, claro, el avance de la tecnología generalmente llega primero a Estados Unidos, Totalmente. que en su casa ve pasar 6, pero por lo menos 6 por hora autos que se manejan solos, Mirá vos. que hacen Sí, como sí, si fuera claro. un Uber acá, pero sin Sí, conductor. sí, mirá vos. Y que también hay unos aparatitos donde van llevando la comida de Sí. delivery que pasan por tu casa con unas rueditas y te lo dejan. Qué grande. Bueno, ahí hay el otro enorme Así que ahí vamos a tener desafío. otra discusión porque ya ni trabajadores para proteger vas a tener. Exactamente, Sí. exactamente. Sí, sí, es tremendo. Dale. Un dato, ¿cuánta distancia que hay con el proyecto que presentó Santiago Santurio de La Libertad Avanza el 9 de diciembre del año pasado, que habla de consagrar la autonomía de los trabajadores de plataformas? O sea, claro. lo que Santurio ¿viste? quiere Claro. es que tengan un régimen específico que no sea alcanzado por ninguna legislación laboral, por la ley de contrato de trabajo, o sea, consagra la autonomía y que cada trabajador defina la relación con la empresa que mejor le parezca. Sí, por lo que yo veía en el mundo, esto es de que se los considera trabajadores en relación de dependencia. La mayoría de las legislaciones eran bastante remisas, ¿no? Pero bueno, se verá, efectivamente. Sí, no sé si en relación de dependencia, Claro, capaz, pero que te vuelvo, se reconozcan, puede claro. encontrar algún Sí, claro. intermedio, algún Sí. híbrido, por lo menos para garantizar algunas cosas básicas. No, porque además ¿no? tenés Como otro decíamos tema, antes, tenés que otro estén tema. seguros para salir a la calle, que tengan un seguro de Vos un vida, día- ART, que no tengan que pagarse ellos Y otro tema, la perdóname. ropa, La digo. capacitación incluso. ¿Qué Y sé la, yo? perdóname, y la imprevisibilidad, porque un día pegás una patinada con la moto y estás una semana sin trabajar y es una semana Y no sin cobrás. ingresos. Obvio. Exactamente. Totalmente. Bueno, nada, estamos en orden del día, 11:48, en un rato llega Melina y compañeras, la veo a la señorita Calcaño por ahí,
Y vamos ahora con el testimonio del diputado Falcone, que decía lo siguiente. A ver. Si nos apartamos de la cuestión legislativa, creo que por lo menos nosotros de Desarrollismo lo que estamos planteando es que tiene que adoptar medidas urgentes para reactivar la economía. El gobierno tiene herramientas, no las está usando. Y el RIGI tiene 70.000 millones de dólares, o sea, son 100.000 y pico de millones de dólares presentados. Aprobaron 30.000 millones de dólares de proyectos y tienen más de 70.000 millones de dólares de proyectos pendientes de aprobación, de los cuales si mañana se aprobaran, tendrían que invertir el 40% de esos 70.000 millones de dólares en los primeros 2 años. Vos imaginate, estamos hablando de 30.000 millones de dólares metidos en la economía real inmediatamente. Van a decir que nosotros somos golpistas. Ya dijeron que éramos golpistas por las 3 leyes que el año pasado le votamos en contra al gobierno, o las emergencias que le votamos. Y le pregunto, perdón, así que no estoy de acuerdo con la interpelación, y estamos de acuerdo, vamos a dar quórum para la primera sesión convocada por la presidencia. Yo estaba escuchando atentamente lo que decía Falcone, dijo, vamos a dar quórum para la primera sesión, ¿no? El oficialismo me consta que es muy crítico Falcone acerca de la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni. Mirá vos. Y la necesidad de que responda, porque Falcone tiene un argumento muy similar al que hoy tienen los legisladores de Unión por la Patria. Dicen que Adorni no dio las explicaciones necesarias acerca de su situación judicial, sino que simplemente vino a hablar de su informe de gestión. Sí, bueno, Falcone le pidió la renuncia directamente a Manuel Adorni, públicamente. De todas maneras, la primera sesión es la del oficialismo. Exactamente. Y él dijo que va a estar. Sí, también dijo. Claro, el tema ahí es que si vos... A ver, arrancan una sesión. Si consigue quórum el oficialismo, la otra sesión no va a empezar. Exactamente. O sea, no se va a juntar. Y no se puede postergar. Está convocada para las 11, efectivamente. Van a pedir otra. Sí. Me tengo que ir, 11:50, pero les recuerdo, agenda de hoy, martes a las 12, mujeres y diversidad, familia, niñez y juventudes. A las 13, lo que contábamos, pequeñas y medianas empresas, comercio, informativa. Y recordamos, mañana miércoles a las 10, la primera sesión especial convocada por el oficialismo. Nada más, muchas gracias, señor Cábana. Muchas gracias, un placer. Coti Viñas, nos estamos viendo. Gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias, buenos días.